Bienvenidos a Sector del Terror. Imagina que eres un investigador de lo paranormal y te llega un caso como este. ¿Qué harías? Bienvenidos al exorcismo de la monja Sofía. El sobre olía a naftalina y tiempo. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo el peso de lo que no debía ser descubierto. El sacerdote había desaparecido tan rápido como había llegado, dejando tras de sí solo ese paquete amarillento y un escalofrío que no lograba sacudirme. No investigues esto. Su voz aún resonaba en mi cabeza, un eco tembloroso que se mezclaba con el zumbido de mi computadora. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras exorcismo secreto y convento abandonado brillaban en los documentos como imanes para mi curiosidad enfermiza. Extendí los papeles sobre mi escritorio, fotografías en blanco y negro de un lugar que parecía sacado de una pesadilla, paredes descascaradas, cruces invertidas talladas en la madera y en el centro de una de las imágenes, una figura borrosa con hábito, de pie en un pasillo oscuro. Sofía, el nombre aparecía una y otra vez en los informes. Una monja, la última en morir dentro de esas paredes. Mis dedos temblaron al tocar la última hoja, un informe médico manchado de algo que preferí no identificar. Describía su estado final. Paciente presenta laceraciones autoinfligidas en forma de símbolos no identificados, córneas completamente negras. Continúa riendo durante el procedimiento y entonces, en el margen, escrito a mano con tinta ya desvanecida: no fue un exorcismo, fue una bienvenida. Cerré los documentos con un golpe seco. Mi reflejo en la pantalla del monitor me devolvió la mirada, pero por un segundo juré que mis ojos parecían más oscuros de lo normal. El convento me esperaba. Y algo más también. El camino estaba cubierto de maleza que arañaba los bajos de mi coche como dedos huesudos tratando de detenerme. El convento emergió entre los árboles como un cadáver gris, sus paredes carcomidas por el tiempo y la humedad. Las ventanas rotas parecían pupilas vacías observándome mientras estacionaba. Una cadena oxidada colgaba de la entrada principal, rota hacía años. Al acercarme, noté que los eslabones estaban cubiertos de marcas poco profundas, como si alguien hubiera intentado desde dentro cortarlos. El aire se espesó al cruzar el umbral. Un olor a tierra mojada y cera vieja se aferró a mi garganta. Las paredes, alguna vez blancas, ahora estaban manchadas de moho y algo más oscuro que se extendía en patrones capilares desde el techo. Mis pasos resonaron en el silencio podrido del lugar. Cada puerta que pasaba estaba marcada con cruces grabadas toscamente en la madera, algunas invertidas. En el pasillo principal encontré lo que debió ser el refectorio. Mesas largas cubiertas de telarañas, platos aún dispuestos como si los comensales hubieran desaparecido en medio de la cena. Fue en el segundo piso donde encontré su celda. La puerta estaba más dañada que las demás, con largos arañazos que atravesaban la madera de arriba a abajo. Al empujarla, los goznes gritaron como un animal herido. Dentro, el espacio era diminuto: una cama de hierro oxidada, un escritorio y en la pared frente a la cabecera las palabras que helaron mi sangre: volveré cuando me recen de nuevo, escritas en algo marrón oscuro que se había secado, dejando surcos en la pared. Al acercar los dedos, el olor metálico era inconfundible. Sangre, antigua, pero no lo suficiente. Algo crujió en el pasillo. Me giré bruscamente, mi linterna barriendo la puerta entreabierta. Por un segundo, juré ver el borde de un hábito oscuro desaparecer tras el marco. El aire se volvió gélido. En la pared frente a mí, la sombra de mi cuerpo se alargó de forma imposible, estirando
estirándose hacia el techo antes de fundirse con la oscuridad. Y entonces, desde algún lugar del convento, comenzó a sonar un rosario al chocar contra el suelo. Una cuenta, 2 cuentas, 3. Me quedé paralizado, contando involuntariamente cada golpe hasta que llegaron a 33, el número exacto de las cuentas en un rosario católico. Cuando el sonido cesó, algo en la celda conmigo respiró hondo. Yo no. La noche cayó como un manto pesado sobre el convento. Instalé mi equipo en lo que alguna vez fue la capilla, la cámara apuntando al pasillo principal, la grabadora de audio sobre el altar desconsagrado. Las velas que encendí proyectaban sombras danzantes que se retorcían en las paredes como cosas vivas. El primer ruido llegó a las 3:17 am, un susurro de tela arrastrándose sobre piedra. Me incorporé lentamente, los músculos tensos. La grabadora seguía corriendo, su pequeña luz roja parpadeando en la oscuridad. El sonido provenía del corredor este, donde las celdas de las monjas se alineaban como tumbas. La linterna tembló en mi mano al dirigir el haz hacia allí. Nada, solo el vacío polvoriento y las puertas entreabiertas. Me obligué a respirar hondo, a contar mentalmente como me había enseñado mi terapeuta después del incidente en el hospital abandonado. Pero entonces lo escuché de nuevo. Clac, 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 el sonido preciso de un rosario deslizándose entre dedos invisibles. Se acercaba. Las velas parpadearon violentamente, aunque no había corriente de aire. La temperatura descendió de golpe, mi aliento formando nubes frente a mi rostro. El sudor se heló en mi espalda cuando el sonido se detuvo justo frente a la entrada de la capilla. La cámara de noche mostraba el pasillo vacío, pero yo podía sentirlo allí, algo de pie en el umbral, observando, esperando. La linterna comenzó a parpadear, intermitente, como el ritmo de un corazón agonizante. Con cada destello, la silueta estaba más cerca, primero en la entrada, luego a mitad de la nave, finalmente a solo 3 metros de mí. En la penúltima oscuridad, vi los dedos primero, pálidos, demasiado largos, las uñas negras y astilladas, como las de un cadáver enterrado hace años. La linterna murió por completo. Algo frío me rozó la mejilla y entonces, justo frente a mi oído, una voz que no era humana susurró: «Sofía, dice hola». Cuando la luz regresó, la grabadora había dejado de funcionar, pero en la pantalla de la cámara, claramente visible en el último fotograma antes de que se apagara, había una figura agachada junto a mi equipo, con la cabeza girada 180 grados, sonriendo. El amanecer encontró mis manos temblando sobre los restos de una biblioteca olvidada. Los estantes se inclinaban peligrosamente, cargados de libros cuyos lomos se deshacían al tacto. Entre los escombros encontré lo que buscaba: un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas marcadas con manchas que reconocí demasiado bien. Hermana María Inés, 1948. Las primeras entradas hablaban de un pueblo cercano asolado por una peste extraña. Niños que despertaban con los ojos negros como tinta, ancianos que repetían frases en lenguas muertas antes de desplomarse. La orden había hecho algo que la hermana María solo insinuaba entre líneas temblorosas. Hoy firmamos el pacto. El obispo asegura que es la única manera. Dios entenderá. Pasé páginas con dedos cada vez más fríos. La peste había cesado, sí, pero luego comenzaron los sueños. Sofía grita en la noche.
Dice que algo la llama desde el sótano. Cuando la revisamos, encontramos las escaleras cubiertas de sus huellas, pero todas bajando, ninguna subiendo. La escritura se volvía más caótica, las letras arañando el papel como si la pluma hubiera sido empuñada por una mano en pleno ataque de pánico. No estamos solas en el convento. Algo camina entre nosotras, usando nuestros rostros, repitiendo nuestras oraciones. Sofía ya no es Sofía. Lo que sea que habla con su voz sabe cosas que no debería saber. Cosas de mi infancia. Cosas que solo yo... La última entrada estaba fechada el día antes del exorcismo. Una sola frase, escrita con una caligrafía que no coincidía con el resto del diario. Nos condenaron a todas. Cerré el libro con un golpe seco, haciendo que una nube de polvo se elevara en el aire quieto. Fue entonces cuando noté las marcas en la mesa, 5 surcos paralelos tallados en la madera, como de uñas arrastrándose en un último intento por aferrarse a la vida. Desde el pasillo, el sonido de un rosario cayendo al suelo resonó de nuevo. Clac, clac, clac. Pero esta vez, entre cada cuenta, escuché algo más. Un jadeo húmedo, como de pulmones llenos de agua. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que lo que fuera que hubieran liberado para salvar ese pueblo nunca se había ido, solo esperaba, como esperaba ahora en la oscuridad del pasillo, a que yo terminara de leer, a que recordara, a que rezara. Coloqué la grabadora en el centro de la celda de Sofía, sobre la mancha oscura en el suelo donde probablemente murió. El dispositivo parecía absurdamente moderno en aquel lugar detenido en el tiempo. Antes de salir, por alguna razón que no quise examinar demasiado, murmuré: si hay algo aquí, háblame. El convento respiraba a mi alrededor, sus maderas crujiendo como costillas viejas. Pasé las siguientes horas explorando el sótano, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con lo que esperaba desesperadamente que fuera óxido. No hierro. Nunca hierro. Cuando regresé por la grabadora, noté primero lo fría que estaba al tacto, como si hubiera pasado la noche en un congelador. Luego vi que el contador de tiempo mostraba 33:33, aunque solo había estado allí 3 horas. Al presionar play, mi propia voz llenó primero el silencio. Si hay algo aquí, háblame. Los segundos pasaron. Solo se escuchaba el crujido ocasional del edificio. Y entonces, inhalación. Clara. Distinta. No mía. Los pelos de mi nuca se erizaron. La grabación continuó. Mis pasos alejándose, el chirrido de la puerta al cerrarse, minutos de silencio, hasta que rasguños, lentos, deliberados, como uñas recorriendo el micrófono. Una voz surgió entonces, tan baja que tuve que subir el volumen al máximo. Era femenina, pero destrozada, como si las cuerdas vocales hubieran sido arrancadas y vueltas a colocar mal. Roberto. Mi nombre, pronunciado en un susurro que goteaba un dolor antiguo. Pero lo peor vino después, porque bajo mi nombre, superpuesto casi imperceptiblemente, había otro sonido, el de alguien más diciendo lo mismo al mismo tiempo, una voz masculina, familiar, mía, como si en algún momento, sin darme cuenta,
yo también hubiera susurrado mi propio nombre desde la oscuridad. La grabadora se apagó abruptamente. En el reflejo de la pantalla negra vi movimiento detrás de mí. Algo se inclinaba sobre mi hombro, algo que respiraba entrecortadamente. Cuando me di la vuelta, solo encontré la pared vacía, pero en el yeso descascarado, frescas como si las hubieran hecho minutos antes, 5 marcas de uñas descendían hacia el suelo, como si alguien hubiera estado agachado justo ahí, mirándome, esperando a que lo viera. El archivo olía a incienso rancio y miedo antiguo. Las páginas manuscritas se deshacían entre mis dedos mientras reconstruía la escena en mi mente. El informe detallaba el exorcismo de Sofía con una crudeza clínica que hacía el relato aún más grotesco. Día 1. Sujeto presenta fuerza sobrenatural. Requirió 6 hombres para sujetarla a la cama. En los márgenes, notas apresuradas hablaban de fenómenos que los sacerdotes no se atrevieron a documentar formalmente. Las velas se derriten hacia arriba. El agua bendita hierve al tocarla. Los cirios sangran. Día 3. Emite voces que no son la suya. Una habla en latín clásico, otra en un dialecto desconocido. La tercera, aquí la tinta se corría, como si quien escribió hubiera sudado sobre el papel. La tercera solo llora. Mis ojos se clavaron en la fotografía adjunta. Sofía atada a una cama de hierro, su hábito desgarrado, pero no eran las ataduras ensangrentadas lo que me detuvo el aliento, era su rostro, o más bien los rostros, porque en la imagen, borrosa pero innegable, su perfil cambiaba entre 3 expresiones distintas, una boca torcida en un gruñido animal, unos labios moviéndose en oración, y una tercera con la mandíbula desencajada en un grito silencioso que parecía perforar el mismo papel. El informe final estaba manchado de vino o sangre. Al romper el alba, el sujeto se serenó. Sonrió por primera vez en días. Dijo: «Está hecho». Luego expiró. Nota: los presentes juran que algo salió de su boca en el último instante. No se pudo encontrar. Cerré la carpeta con manos que no dejaban de temblar. El aire en la biblioteca se había vuelto espeso, difícil de respirar. Fue entonces cuando noté la anomalía en la última página. Al trasluz, descubrí marcas de presión en el papel, como si alguien hubiera escrito con fuerza sobre otra hoja colocada encima. Con un lápiz, sombreé ligeramente la zona. Las letras fantasmas emergieron. No era un exorcismo, era un traspaso. El pacto requería un nuevo recipiente. Sofía solo fue el puente. En ese momento, la cámara que había dejado en el pasillo emitió un pitido. La pantalla mostraba el corredor vacío, pero en el suelo, arrastrándose lentamente hacia la biblioteca, había un rastro oscuro y húmedo, como si algo hubiera estado gateando por los pasillos. Algo que dejaba tras de sí el olor a cera derretida y piel quemada. Y en la distancia, apenas audible, el sonido de unas rodillas arrastrándose sobre piedra. 1, 2, 3, acercándose. El motor tosió 3 veces antes de morir por completo. Giré la llave con desesperación, pero solo recibí el crujido estéril de un mecanismo que se negaba a funcionar. El convento se alzaba en el retrovisor. Sus ventanas ahora parecían ojos
que me observaban con perversa curiosidad. No, no, no. Golpeé el volante, la realidad del aislamiento cayendo sobre mí como una losa. Sin señal en el celular, sin combustible de repuesto. La carretera más cercana estaba a kilómetros de distancia, a través de un bosque que ya comenzaba a teñirse con los colores del ocaso. Respiré hondo. Solo es un edificio viejo, solo son leyendas, solo en tu cabeza. Pero cuando levanté la vista hacia el espejo retrovisor, el reflejo que me devolvió no era el mío, o al menos no del todo. Mis ojos parecían más hundidos, mi boca torcida en una mueca que no había hecho. Y detrás de mí, en la ventana superior del convento, una figura con hábito observaba inmóvil. No era la silueta difusa de antes. Esta vez distinguí perfectamente el rostro cadavérico, los ojos profundos como pozos, los labios. Dios mío, los labios. Cosidos con hilo negro en una grotesca imitación de sonrisa. Parpadeé y la imagen desapareció, pero el espejo ahora mostraba algo nuevo, la huella de una mano pequeña, como de niño, empañando el cristal desde dentro del auto. Salí del coche tambaleándome, la necesidad de huir superando cualquier racionalidad. Al dar la vuelta, vi las marcas en el barro, huellas que iban desde el convento hasta la puerta trasera del vehículo, huellas descalzas. Pero lo que me heló la sangre no fue su existencia, sino su dirección. Todas apuntaban hacia el auto. Ninguna mostraba el camino de regreso, como si quien las hizo hubiera llegado hasta mi coche y luego hubiera entrado. Una risa aguda, como de dientes chocando entre sí, surgió del interior del vehículo. No miré atrás, eché a correr hacia el bosque, sintiendo como algo que respiraba entrecortadamente y olía a cera derretida, comenzaba a seguirme a paso lento, disfrutando de la persecución, saboreando mi terror. Y cuando por fin me atreví a voltear, vi no una, sino tres figuras paradas al borde del camino, una con la cabeza inclinada, otra con los brazos extendidos. La tercera gateaba hacia mí, su hábito arrastrándose sobre la tierra, su boca cosida, moviéndose frenéticamente, como tratando de decir mi nombre. Corrí hasta que los pulmones me ardieron, hasta que la noche me tragó por completo. Pero incluso entonces, incluso con kilómetros de distancia, podía sentir sus ojos sobre mi espalda. Y lo peor de todo, en algún momento del camino había comenzado a rezar en voz baja y no sabía por qué. Las grabaciones deberían haber sido la prueba definitiva. En su lugar se convirtieron en mi sentencia. El video mostraba el pasillo vacío, mi espalda mientras revisaba la cámara. Y entonces la sombra, una figura alta, demasiado delgada, deslizándose detrás de mí con movimientos que no eran humanos. No caminaba, flotaba, sus pies rozando el suelo como si pesara menos que el aire. Pero lo peor no era la sombra, era mi reacción en el video, porque justo cuando la entidad pasaba, yo giraba la cabeza ligeramente, como si supiera que estaba allí, como si estuviera esperándola. Desde mi regreso, las noches son un suplicio. Me despierto con el sonido de un rosario cayendo al suelo en mi habitación. 33 veces. Siempre 33. Las paredes de mi apartamento rezuman un frío que ningún calefactor puede vencer. Y en los espejos, a veces veo reflejos que se demoran un segundo demasiado en imitar mis movimientos. Esta mañana encontré el rosario, no un rosario, el de espinas, idéntico al que usaron en el exorcismo de Sofía, colgando del picaporte de mi puerta. Las cuentas estaban manchadas de algo oscuro y pegajoso que olía a cera y sangre vieja. La última grabación
La revisé esta noche. En ella se me ve sentado frente a la computadora, revisando archivos. Todo normal, hasta que en el minuto 3:33 AM, mi imagen en pantalla deja de moverse. Una sonrisa que no es mía. Una sonrisa que he visto antes en fotos viejas de Sofía. Justo entonces, el audio capta lo que mis oídos no habían percibido en ese momento. Una voz femenina susurrando desde dentro de mi propio pecho. Gracias por recordarme. Apagué la computadora con manos temblorosas. En el silencio que siguió, algo se movió bajo mi cama. Un susurro de tela contra el suelo. El roce de unos dedos largos, demasiado largos, arrastrándose hacia el borde. Y supe entonces la verdad. El exorcismo nunca había liberado a Sofía, liberado a